¿Qué tal, amigos? Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Jaime. Le doy la bienvenida a este comentario de lo simple a lo complejo que transmitimos aquí por Teshuvah TV. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Le doy gracias al bendito por proveernos la facilidad de poder enseñarles a ustedes y compartir con ustedes lo que estamos aprendiendo semana tras semana. Cuando estudiamos la palabra del Santo, bendito sea su nombre. Quiero comenzar nuestro comentario de hoy primero iniciando una oración, dándole gracias al bendito por la palabra que nos ha dado, la escritura, la Sagrada Escritura, la Torá del Santo, y poder hoy comentar con ustedes el tema que tenemos para hoy. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del Universo, que nos ha santificado y nos ha dado la Sagrada Torá para que a través de ella podamos conocerte, podamos entender y estudiar tu palabra y podamos ver tu plan para la humanidad y la redención de tu pueblo Israel. En el nombre de nuestro Mesías Yeshua, Dios del cielo, soberano de todos los mundos, te pido que por favor tenga misericordia de nosotros y nos permitas conocer tu palabra, tu voluntad y el misterio del Mesías. En su nombre, Yeshua, te lo pedimos. Amén. Bueno, amigos, vamos a comentar hoy, nuestro comentario de hoy, nuestro comentario de hoy se titula Lo simple, la Biblia en su contexto, Pesaj. ¿Por qué hablamos de Pesaj? Porque en esta alía vamos a estar viendo este tema y vamos a discutir este tema con ustedes para que podamos comprender este tema en su contexto y vamos a ver su desarrollo y la función que va a tener la fiesta. Vamos a comenzar la lectura en el capítulo 13 del libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 1 al 14, 8 es la alía que vamos a estar estudiando esta semana, el segmento que nos corresponde en lo que respecta al estudio de la Torá. Dice la escritura: Habló el Eterno a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, todo el que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Y Moisés dijo al pueblo: Recordad este día en el que habéis salido de Egipto, de casa de servidumbre. Pues Adonai os ha sacado de aquí con mano fuerte, pero por tanto no se comerá nada leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y sucederá que cuando Adonai te introduzca en la tierra del cananeo, del eteo, del amoreo, del jebeo, del jebuseo, tierra que destila leche y miel, la cual juró a tus padres que te daría, celebraréis este ritual en este mes. 7 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será celebración para el Eterno. Cosas sin levadura se comerán los 7 días, y ninguna cosa leudada se verá contigo. Ciertamente no se verá levadura en todo tu territorio. Y aquel día se lo explicarás a tu hijo, diciendo: es con motivo de lo que el Eterno hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será por señal en tu mano y por recordatorio entre tus ojos, para que la ley del Eterno esté en tu boca, por cuanto por mano fuerte te sacó Adonai de Egipto. Así pues, de año en año cumpliréis este estatuto en su tiempo señalado. Y sucederá que cuando el Eterno te introduzca en la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la haya entregado, harás que todo lo que abra matriz sea dedicado al Eterno. De todo primerizo de la cría de tus animales, los machos serán para el Eterno. Excepto todo primerizo de asno, el cual sustituirás con un cordero, y si no lo sustituyes, lo desnucarás. También redimirás a todo primogénito de varón entre tus hijos. Pues sucederá que cuando mañana tu hijo te pregunte diciendo ¿qué es esto?, le responderás con mano fuerte: Adonai nos sacó de Egipto, de casa de esclavos. Y sucedió que, obstinándose Faraón en no dejarnos ir, Adonai mató a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del animal. Por eso yo sacrifico en honor del Eterno todos los machos que abren la matriz, y así redimo todo primogénito de mis hijos. Te será pues por señal sobre tu mano, y por filacteria entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Adonai de Egipto. Y sucedió que cuando Faraón dejó partir al pueblo, Elohim nos condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba próximo. Porque dijo Elohim: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Así pues Elohim desvió al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y los hijos de Israel subieron pertrechados de la tierra de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: de cierto Elohim os visitará, y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, al extremo del desierto. Y Adonai marchaba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que caminaran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Adonai habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel que se vuelvan y campen delante de Pi Hahirot.
entre Migdol y el mar, delante de Baal Zephón. Frente a él acamparéis junto al mar. Y Faraón dirá a los hijos de Israel: ellos están extraviados por el país, el desierto los encerró. Yo endureceré el corazón del Faraón y los perseguirá. Entonces seré glorificado por medio del Faraón y todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno. Y así hicieron ellos. Y fue anunciado al rey de Egipto que el pueblo había huido, y fue trastocado el corazón del Faraón y el de sus siervos contra el pueblo. Y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Por qué hemos dejado ir a Israel de nuestra servidumbre? Entonces aparejó su carro, y tomando consigo a su pueblo, tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto con capitanes sobre ellos. Y endureció el Eterno el corazón del Faraón, rey de Egipto, quien persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano exaltada. Esta es la aliada que nos corresponde estudiar esta semana. Vamos a estar leyendo las notas de nuestro comentario. Tenemos un comentario bastante interesante en lo que respecta al tema que vamos a estar tratando. El tema, como les dije al principio, se titula Lo simple, la Biblia en su contexto, Pesaj. Vamos a estar tratando este tema hoy porque considero sumamente importante, además de otros temas que están en nuestro comentario. Vamos a comenzar. La porción de esta semana comienza con la ordenanza dada a Moisés de consagrar a todos los primogénitos al servicio del Eterno. En el antiguo Medio Oriente, la consagración del primogénito al servicio de la deidad era una práctica común entre los pueblos. Sin embargo, mencionada consagración en gran parte de los casos envolvía el acto del sacrificio del primogénito como un acto que aseguraba la fertilidad. En la forma de culto antigua, el primogénito era quien tenía la responsabilidad de servir de sacerdote dentro de la familia. En este caso, Israel no era la excepción. Según los eruditos, el deseo original del Eterno era que fuera el primogénito quien llevase el oficio del servicio a la deidad. Fue el acto del becerro de oro, narrado en el libro de Éxodo, aquello que causó que el servicio a la deidad fuese transferido a los levitas. Junto antes de la aceptación del convenio por parte de los israelitas, en la Parashá Yitro, leemos cómo el Eterno le dice a Moisés para que le diga al pueblo. Con esto decimos que Moisés está sirviendo de intermediario entre Elohim y el pueblo. En Éxodo 19, 3 al 6 dice: pero Moisés había subido delante del Eterno, pues Adonai lo había llamado desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os levanté sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchad mi voz y guardad mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Amigos, como pudimos escuchar, antes de la ofensa del becerro de oro, los hijos de Israel fueron seleccionados por el bendito como primicia de entre las naciones para servir de ministro al Dios Altísimo. Pero esta oferta del reino se vio manchada por el acto idolátrico narrado más adelante, y es el acto del becerro de oro. Es importante recordar que Israel también es llamado primogénito. No primogénito en el sentido de ser creado, sino en el sentido de selección. Éxodo 4:22 nos dice: y dirás al Faraón: así ha dicho el Eterno, Israel es mi hijo, mi primogénito. Esto parece una contradicción, dado que aquí vemos que todo Israel es llamado primogénito, y luego en el segmento que estamos estudiando hoy vemos cómo el Eterno ordena la consagración solamente del que abre matriz. Parece una contradicción a simple vista, pero claro, cuando estudiamos el contexto de ella vamos a entender el mensaje. Es importante entender, amigos, que el contexto nos va a ayudar a comprender todo lo que la Biblia nos narra. Y en el contexto está la historia. La historia es el fundamento donde se construye la sabiduría, o mejor dicho, se manifiesta la sabiduría. Y para poder entender el desarrollo histórico de los eventos y cómo esto va cambiando en la medida que el ser humano, en el caso del pueblo de Israel, el ser humano va entendiendo el mensaje de Elohim, va haciendo una serie de cambios en lo que respecta a comprensión del texto. Amigos, todo el pueblo que salió de Egipto es llamado primogénito, pues ellos fueron las primicias de la redención a quienes se le otorgó el privilegio de ser los sacerdotes consagrados al servicio del Dios vivo. El texto en este segmento que comentamos esta semana gira alrededor de la vida en la tierra que estos están por poseer en herencia. Esto lo vemos claramente en el versículo de este segmento que leímos en estos momentos en esta parashá. Éxodo 13, 11 al 13 dice: y sucederá que cuando Elohim te introduzca a la tierra del cananeo,
como te juró a ti y a tus padres, y te la haya entregado, harás que todo lo que abra matriz sea dedicado al Eterno. De todo primerizo de la cría de tus animales, los machos serán para el Eterno. Y excepto todo primerizo de asno, la palabra asno hebreo es hamor, y esa palabra es muy muy importante para poder entender por qué el Mesías está sentado sobre un asno, pero eso lo comentaremos en otro momento. El cual sustituirás con un cordero, y si no lo sustituyes, lo desnucarás. También redimirás a todo primogénito de varón entre tus hijos. Amigos, en este segmento también leemos la ordenanza de observar los días de panes sin levadura en la tierra que una vez estos van a poseer al momento de entrar. En Éxodo 13, 4 al 10 dice: vosotros salís hoy en el mes de Abib. El mes de Abib es lo que usted conoce como el mes de Nisan, es el primer mes del año religioso, del calendario del pueblo. Y sucederá que cuando el Eterno te introduzca la tierra del Cananeo, del Geteo, del Amoreo, del Jebeo, del Jebuseo, tierra que destila leche y miel, la cual juró a tus padres que te daría, celebraréis este ritual en este mes. 7 días comerás panes sin levadura, y el séptimo día será celebración para el Eterno. Cosas sin levadura se comerán los 7 días, y ninguna cosa leudada se verá contigo. Ciertamente no se verá levadura en todo tu territorio. Y aquel día se lo explicarás a tu hijo diciendo: es con motivo de lo que el Eterno hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será por señal en tu mano y por recordatorio entre tus ojos, para que la ley del Eterno esté en tu boca, por cuanto por mano fuerte te sacó el Eterno de Egipto. Así pues, de año en año cumplirás este estatuto en su momento señalado. Aquí es importante entender que el contexto gira alrededor de la ley que está dando Moisés, revelación del Eterno con respecto a la observancia de Pesaj. ¿Por qué? Porque todavía las 10 palabras, lo que nosotros conocemos como el convenio, que es la Torá, no fue entregado. Es en el Sinaí que va a estar siendo entregado el mismo. Amigo, todas las fiestas señaladas por el Creador fueron señaladas para observarse en la tierra que los israelitas estaban por recibir en herencia. Y esto es sumamente importante cuando vamos a estudiar la Biblia en su contexto, porque vamos a descubrir que estas expresiones, como las que estamos mencionando hoy, se encuentran claramente establecidas en la Escritura. La primera evidencia que vamos a estar mostrando lo encontramos en el libro de Deuteronomio 16, 1 al 7, donde dice: guarda el mes de Abib y haz la Pascua para el Eterno tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó el Eterno tu Dios de Egipto, de noche. Sacrificarás pues la Pascua al Eterno tu Dios de tus ovejas y de tu ganado vacuno, en el lugar que el Eterno haya escogido para hacer habitar allí su nombre. No comerás con ella nada leudado. 7 días comerás con ella panes ácimos, pan de aflicción, para que recuerde todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto, pues apresuradamente saliste de la tierra de Egipto. Durante 7 días no se hallará levadura en tu casa, en ningún lugar de tu territorio. De la carne que sacrifiques en el atardecer del primer día no quedará nada para la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de tus ciudades, de las ciudades que el Eterno tu Dios te da. Aquí vemos la instrucción de no sacrificar la Pascua en cualquier ciudad. Tiene que ser en el lugar donde el Eterno escogió su nombre, poner su nombre. Y lo vemos en el capítulo 6, en el versículo 6, donde dice: sino que en el lugar que el Eterno tu Dios escoja para hacer habitar allí su nombre. Allí sacrificarás la Pascua, al atardecer, a la puesta del sol, en el tiempo señalado en que saliste de Egipto. Y la asarás y la comerás en el lugar que el Eterno tu Dios haya escogido. Luego por la mañana partirás e irás a tu tienda. Amigos, la lectura del capítulo hace la misma mención del lugar para las demás festividades señaladas. Si usted quiere leer ese capítulo 16, va a notar que el Eterno Moisés le dice al pueblo que es el lugar donde el Eterno escogió poner su nombre, donde van a cada persona a presentarse en las fiestas señaladas. Por eso vemos en los escritos nazarenos que los judíos de la dispersión subían a Jerusalén para las festividades señaladas en la Torá. El evento de Pentecostés en el libro de los Hechos es un claro ejemplo del cumplimiento del estatuto. No fue hasta la destrucción del templo en el primer siglo que varios líderes de Israel formularon una forma de observar las fiestas fuera de la tierra. Y esto es un detalle importante para conocer en la historia. Pero antes de mencionarle eso, quiero mencionarle un ejemplo que tenemos el caso de los Hechos. En el libro de los Hechos claramente nos dice, vamos a buscar el texto para poder llevarlos, ¿verdad?, correctamente. Dice el texto en el capítulo 2 de Hechos que habían allí,
Dice, vamos a leer el texto en su contexto. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que es el día de Shavuot, una de las fiestas señaladas por el bendito, donde todo el mundo tenía que subir a Jerusalén para celebrarla, dice el texto, estaban todos unánimes juntos. Y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Y había en Jerusalén hombres judíos piadosos provenientes de toda nación debajo del cielo. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos, porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Y atónitos y asombrados decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues cada uno de nosotros lo oímos en nuestra propia lengua en la que nacimos? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, que es lo que se conoce como Babilonia, Judea y también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia, junto a Cirene y los romanos y forasteros. Tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes los oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y aquí te cierro la cita. Aquí podemos ver un ejemplo claramente, amigos, como una de las fiestas señaladas por el bendito, todos los hijos de Israel tenían que subir a Jerusalén a celebrar la fiesta, siguiendo el contexto escrito en el libro de Deuteronomio. Esto es sumamente importante para poder trazar correctamente las escrituras. Ahora, no fue, como les dije, hasta la destrucción del templo en el primer siglo que varios líderes de Israel formularon una forma de observar las fiestas fuera de la tierra. Y un ejemplo, en la historia está esto narrado con lo que se conoce como el concilio de Yavne. Y no realmente era un concilio, sino era una reunión de rabinos en ese momento, donde ellos decidieron reformular, hacer una reforma de la práctica judía de la tierra, obviamente por causa de la destrucción del templo. Si ya no podemos ir a Jerusalén a celebrar nuestras fiestas, nuestras convocaciones al Todopoderoso, ¿qué vamos a hacer con ella? Y entonces ellos comienzan a reformular, a crear nuevamente una estructura para esto. Y es importante esta información, amigo, porque cuando hablamos de celebrar las fiestas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando decimos vamos a celebrar las fiestas bíblicas, ¿cómo las estamos celebrando? ¿Estamos siguiendo el patrón bíblico? Que claramente vemos que es imposible porque el patrón bíblico nos enseña, el modelo bíblico nos enseña que tiene que ser en Jerusalén y tiene que ser en los tiempos señalados conforme al tiempo de Jerusalén. Adicional a esto, también tiene que estar el templo en pie porque es uno de los requisitos. Es importante saber que históricamente hablando, el pueblo de Israel llevaba el cordero, que es la Pascua, al templo para que los sacerdotes lo sacrificaran y así se pudiese hacer la ofrenda correspondiente a ese día. Ahora, hablando de eso, vamos a tomar el ejemplo de Pesaj. Para poder celebrar la Pascua es necesario que haya un cordero. Es el primer estatuto que establece la Escritura. Pues así lo establece Éxodo 13, 43 al 47. Dice el texto, dijo el Eterno a Moisés y a Aarón, este es el estatuto de la Pascua. Ningún hijo de extraño comerá de ella. Sin embargo, todo esclavo comprado con dinero, lo circuncidarás y podrá comer de ella. Ni el extranjero, ni el asalariado podrá comer de ella. Se comerá en la misma casa. No sacarás nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel así lo hará. En Deuteronomio 16:2, que vamos a ver ya a Moisés dando instrucciones para la vida en la tierra, primero vamos a ver la instrucción de Pesaj en el momento que va a ocurrir el éxodo. Pero entonces vamos a ver una reestructuración de esta fiesta, porque vemos que en Egipto fue donde ellos celebraron la Pascua. Ahora vamos a ver que Moisés va a dar unas instrucciones con respecto a la observancia de la fiesta, y lo dice claramente el capítulo 16, versículo 2. Sacrificarás pues la Pascua al Eterno tu Dios, de tus ovejas, de tu ganado vacuno, en el lugar que el Eterno haya escogido para hacer habitar allí su nombre. Y este lugar es conocido como Jerusalén, el lugar del templo. Así que también podemos ver que la Pascua es el cordero que se inmola al atardecer. No hay Pesaj sin cordero. ¿Por qué? Porque es el cordero el que hace la función de Pesaj. Y dice el texto, mejor dicho,
La Pascua es el cordero que se inmola al atardecer y se come con hierbas amargas y pan ácimo, como está establecido en la Torá. Ya para el primer siglo se añadió el elemento del vino como un elemento adicional para que por medio del consumo de ella en copas se pudiese recordar las 4 cosas que Adonai juró hacer con su pueblo al tomarlo de Egipto. En Éxodo 6 al 7 dice: por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Eterno, su Dios, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud. Os redimiré con brazo extendido y con grande juicio. Os tomaré para mí por pueblo, y seré para vosotros por Dios, y sabréis que yo soy el Eterno vuestro Dios, que os saco debajo de las cargas de los egipcios. Aquí vemos estas 4 palabras importantes que están relacionadas a las 4 copas de vino que se toman en el Seder de Pesaj. Pero ¿qué elementos adicionales existían para el primer siglo ya, en el tiempo donde estaba todavía el templo en pie y se celebraba la Pascua? Claramente vemos en los escritos apostólicos que los elementos que se utilizaban eran el vino, el cordero, que es la Pascua, el pan y las hierbas amargas. Ahora, una vez, amigos, entendiendo teniendo el conocimiento, porque vamos a ver que es importante comprender, mejor dicho, es importante comprender que estas fiestas están diseñadas por el bendito para celebrarse en la tierra y celebrarse con el templo en pie. Así que una vez entendiendo hoy, o teniendo conocimiento de que no hay templo, realmente en sí lo que hacemos es un memorial. Bíblicamente hablando, hay una forma de celebrar Pesaj. Y si vamos a seguir las escrituras y vamos a seguir el contexto de las escrituras, es importante trazarlas correctamente. Ahora, ¿qué hacemos si no hay templo? ¿Se le estamos celebrando la fiesta o estamos haciendo un memorial? Y si estamos haciendo un memorial, ¿qué tipo de memorial estamos haciendo? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Vamos a hacer un memorial de Pesaj conforme al que se creó para resolver el problema de no haber templo? ¿O vamos a seguir el memorial de Pesaj que los discípulos continuaron una vez establecido por el maestro, por el Señor, y Shaul enseñarlo a la congregación de creyentes en Yeshua en la dispersión? ¿Por qué, amigo? Porque si somos discípulos y servidores del Mesías, sabemos que nosotros, y debemos nosotros como creyentes, hacer lo mismo que Él nos enseñó. Adonai nos dejó dicho a sus discípulos que debemos partir pan y tomar vino en Pesaj, como un memorial de Él. ¿Será entonces que Adonai, nuestro Señor, sabía que iba a haber un tiempo donde esta festividad bíblica no se podría observar más? Es interesante leer a Shaul de Tarso escribir a una congregación de creyentes las siguientes palabras. En 1 Corintios 5, 7 al 8 dice: limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois sin levadura, porque el Mesías, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Así que sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ázimos de sinceridad y de verdad. Ahora es interesante, porque esta congregación de creyentes son prácticamente en su mayoría gentiles, y los gentiles no podían ir a Jerusalén a celebrar la fiesta. ¿Por qué? Porque según el orden de sacerdotes, ellos estaban siguiendo el estatuto establecido en la Torá, donde ningún incircunciso podría celebrar la fiesta. Ahora, claramente sabemos, amigos, que el cordero es la Pascua. Por tanto, si usted sacrifica el cordero para poder participar de ella, tiene que estar circuncidado. Ese es el estatuto establecido en la Torá. ¿Qué hacemos entonces con aquellos gentiles que vemos claramente Shaul de Tarso hablándoles? ¿Qué hacemos con ellos para que ellos puedan celebrar el Pesaj? Claramente, Shaul de Tarso está dándole lo que él decía en Colosense, o lo que él dijo en Colosense: todas las festividades giran alrededor de la figura del Mesías. Y claramente, históricamente hablando, amigos, los primeros discípulos, incluyendo todos aquellos que se unieron a la congregación del Mesías, a la congregación de creyentes en Yeshua, estaban siguiendo el orden y las instrucciones de los apóstoles con respecto a los shaliach, con respecto a cómo ellos debían observar la escritura, guardar la escritura, siendo ellos llamados en su estado. Porque recordemos que Shaul de Tarso dijo: si alguno fue llamado circunciso, que decía así; si alguno fue llamado incircunciso, que decía así también. Y eso es importante. Ahora, Shaul de Tarso enseña que todas las festividades bíblicas, como le mencioné, son sombras de realidades superiores ligadas al Mesías.
Bíblicamente hablando, amigos, nadie hoy día puede celebrar las citas divinas, dado que tendríamos que ir a Jerusalén y específicamente al templo. Sabemos que el templo no está en pie hoy día. Por tanto, en sí, las fiestas bíblicas se convierten en memoriales para nosotros que estamos en el Mesías. Aún más, si el templo estuviese en pie, tendría que ser la persona circuncidada para poder practicar la observancia ritual de la fiesta de los sacrificios, de las ofrendas de los sacrificios, perdón. Ahora, los profetas hablan de una era en donde el de las naciones podrá llevar una ofrenda a Dios. ¿Cómo podrá ser esto si la Torá claramente estipula que un incircunciso no puede entrar a los atrios del templo? Aquí entra la escena uno de los misterios más grandes que jamás podría ocurrir en la mente humana: la restauración de la humanidad en uno solo. Algo que Shaul explica en la siguiente carta, en uno de los versículos de la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 27 al 28. Porque todos los que fuisteis inmersos en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Yeshua, el Mesías. Claramente, Shaul de Tarso está viendo a que todos los que están inmersos en el bautismo del Mesías están siendo un nuevo ser humano, en el sentido de un nuevo Adán. Y Adán, como hemos enseñado en textos anteriores, es el nombre bíblico para el humano. En sí, el humano Adán no era un nombre propio. Permítame un segundito para decirle a esta persona que me está llamando que le llamo rapidito. Continuamos aquí, discúlpeme, amigo. Estas son de las cosas que suceden cuando grabamos y es parte de nuestro oficio. Ahora, según Shaul de Tarso, ante el Creador, todos los que están en el Mesías son uno, son una perfecta unión. Es lo que éramos al principio, lo que era la humanidad al principio en el Adán. Ahora, esto habla claramente de la rotura de esa pared que separaba al judío del gentil. Claro, al momento no lo vemos, dado que aún no hemos entrado en la era donde la humanidad será una sola gobernada bajo un solo gobierno. El gobierno de Yeshua el Mesías, la gloria del Padre. Ahora es interesante leer en la parashá anterior titulada Bo, en Éxodo 12, 43, 49, dice lo siguiente. Después dijo el Eterno a Moisés y a Aarón: este es el estatuto de la Pascua. Ningún hijo de extraño comerá de ella. Sin embargo, todo esclavo comprado con dinero lo circuncidarás y podrá comer de ella. Ni el extranjero ni el asalariado podrá comer de ella. Se comerá en la misma casa. No sacarás nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel así lo hará. Y si algún extranjero reside contigo y celebra la Pascua al Eterno, circuncidarle todo varón, y entonces se acercará para celebrarla, puesto que será como el nativo de la tierra, pero ninguna persona incircuncisa podrá comer de ella. La misma ley será para el nativo y para el forastero que reside entre vosotros. Amigos, bíblicamente hablando, ningún incircunciso puede comer la Pascua. En el lenguaje moderno diríamos que ningún no judío puede observar esta fiesta a menos que se circuncide y se una al pueblo. Este es el estatuto dado por el Eterno a Moisés y no podemos quebrantarlo porque entonces estaríamos violando los estatutos de Dios. Ahora, en el texto, cuando leemos la misma ley será para el nativo y para el forastero, y eso se encuentra en Éxodo 12:49, es importante ver que dice que reside entre vosotros. Amigos, estas palabras se han sacado fuera del contexto. Muchas personas han pensado que estas palabras se refieren con respecto a la Torá en general. Es importante en su contexto comprender que aún la Torá no había sido entregada en Sinaí. Por tanto, era imposible que al momento pudieran ellos, el texto, referirse históricamente hablando a la Torá como un todo. Permítanme un segundito, no se me vayan, lo que le abro la puerta a mi perro que está raspándola para poder salir. Me disculpan por eso, amigo, no se me vaya. Aquí estamos de nuevamente. Hoy he tenido 2 interrupciones, mis disculpas por eso. Ahora, regresemos al asunto.
Éxodo 12:49 claramente está hablando con respecto a la ley, a la Torá, de la observancia de Pesaj. Si vamos a trazar las escrituras, tenemos que trazarlas correctamente. Bendito sea Hashem por ello. Y el Eterno dice a Moisés, con respecto a la observancia de Pesaj, hay una sola ley. Y esa ley es que el nativo y el forastero deben estar en el mismo estado para poder participar de ella. Y es estar circuncidado. Por eso es que dice que ni el extranjero ni el asalariado podrá comer de ella, a menos que sea esa persona circuncidado, es parte del pueblo. Ahora, estas palabras, como les digo, amigos, aluden a la ley con respecto a la observancia de Pesaj. Hay una sola ley de Pesaj para el nativo y el extranjero que reside entre el pueblo. No se puede hacer excepciones a esta ley. Una persona que viene de afuera y no pertenece al pueblo no puede observar la fiesta. Ahora, es interesante conocer cómo los primeros discípulos enseñaron a los gentiles, a aquellos de entre las naciones que se estaban uniendo a la congregación del Mesías, a observar la fiesta según fue instituida por el Mesías. En otras palabras, según fue reformada por Yeshua. ¿Cambió entonces Yeshua la ley? ¿Hizo un cambio con respecto a la ley del Mesías? De ninguna manera. Pues sabemos que la Pascua es el cordero que es sacrificado en el templo para la observancia. Y aquí está la clave para comprender lo que estamos hablando. La cena de Pesaj, amigo, la cena de Pesaj, para poder celebrar bíblicamente Pesaj, tiene que haber un cordero. Y tiene que ser sacrificado en el lugar donde el Eterno escogió poner su nombre. En otras palabras, en Jerusalén, en el templo. Entonces, ¿cambió Yeshua la ley con respecto a esta ordenanza? De ninguna manera, amigo. Pues al saber que la Pascua es el cordero que es sacrificado en el templo para la observancia, entonces hoy día, al no haber templo, pues de seguro las personas cuando se sientan a hacer el memorial de Pesaj, están haciendo, como les dije, un memorial de lo que esto representa en Yeshua el Mesías. No hubo un cambio en la ley. Pues como Yeshua como juez del Eterno la mejoró. Pues ahora él, siendo el Cordero Pascual que Dios envió al mundo, todos aquellos que se sientan a la mesa a comer pan y tomar vino, es como si hubieran celebrado Pesaj. Y es interesante, porque no está el Cordero. Porque no, según instituido en la Torá, no hay cordero, no podemos hacerlo. Por eso es que ante los ojos del bendito, y esta es mi opinión personal, es una falta de respeto si usted se llama a ser discípulo del Mesías y pone el cedel de Pesaj como fue instituido en Yavné, porque en el cedel de Pesaj hay un hueso de un cordero representando a ese cordero que se sacrifica. Y claramente, si usted va a una comunidad judía, no le van a permitir celebrar Pesaj porque usted no es judío. No está circuncidado, que es lo que representa el título judío en el contexto de lo que hoy representa ese nombre. Y esto es importante, amigos. Ahora, pareciera ser que Yeshua cambió la Torá, pero no la cambió, amigo. La mejoró. Porque ahora, todos los que se sientan en la mesa a comer pan y tomar vino en esta festividad es como si hubieran celebrado Pesaj. Pero la celebran de una forma muy interesante. ¿Por qué? Pues si Yeshua es el Cordero Pascual y el pan y el vino representan, según nos enseña el Evangelio de Juan, su carne y su sangre, entonces cuando hacemos un memorial de Pesaj que Yeshua nos dejó en su memoria, entonces sí estamos celebrando la realidad de la sombra de lo que era la fiesta de Pesaj en la Torá. Las cosas anteriores en la Torá son sombra de realidades superiores y todas giran alrededor de la figura del Mesías. Así lo enseñaba Shaul de Tarso a las comunidades de creyentes. Algo, amigos, sabían los discípulos que tal vez nosotros hoy día estamos pasando por alto. El Todopoderoso está llamando al cuerpo de creyentes de Yeshua, sea judío o gentil, pero que cree que Yeshua es el Mesías, el Hijo del Elohim Altísimo, el Redentor de Israel. El Eterno los está llamando a regresar a la Escritura. Pero cuando regresamos a la Escritura tenemos que trazarla correctamente. Hermosa es la sabiduría. Bueno es estudiarla y enseñarla para edificar el alma. Pero cuando se trata de estudiar la Biblia en su contexto, para poder aplicarla, es importante trazar correctamente la misma. Porque si no,
vamos a estar celebrando elementos extraños que Dios no autorizó, y es como presentar una ofrenda de fuego no autorizada. Vuelvo y repito, algo sabían los discípulos que tal vez hoy día nosotros estamos pasando por alto. Hemos orado por mucho tiempo dentro del cristianismo y fuera del cristianismo, porque una vez que nos unimos a la fe del Mesías, somos parte de un cuerpo, para que Dios restaure a su pueblo, a sus hijos, al conocimiento correcto de las Escrituras. ¿Cuántas veces no he escuchado yo, Dios mío, devuélvenos la iglesia de los hechos? He escuchado eso dentro del cristianismo. Y ciertamente Dios ha respondido a esa oración. Lo único que no lo ha respondido como lo han pedido. Y esto es que la oración era milagros, prodigios, poderes. Pero Dios está devolviendo el deseo de nosotros a regresar a la fe de los primeros creyentes, pero trazando la escritura correctamente y restaurando la función que hace la Torá en la vida del creyente en Yeshua. Amigos, importante, y yo soy uno de ellos que yo estudio los rabinos. La sabiduría de ellos es deliciosa, pero tenemos que tomar en consideración que en lo que respecta a la observancia de la Torá, ellos están con una mentalidad que aún el Mesías no ha llegado. Shaul claramente nos enseña que la Torá tiene una función diferente para la vida del creyente. Y eso es importante tomarlo en consideración. Una de las personas más difíciles para estudiar de los discípulos se llama Shaul de Tarso. Incluso lamentablemente dentro del movimiento de las raíces hebreas se habla muy poco de él. ¿Por qué? Claramente lo dice Pedro. Al no conocer su sistema, la función y el llamado que él tenía, y él claramente lo dice, a mí se me encomendó ir a la incircuncisión, a los gentiles, pues claramente cuando leemos tus palabras encontramos una contradicción a lo que nosotros creemos. Pero Shaul de Tarso sabía algo que usted y yo no conocemos, y es que Mashiach vino a redimir a gentiles y a judíos, porque todos fueron encerrados bajo pecado. Así le enseñó Shaul de Tarso. Así que, amigo, para cerrar hoy y el tiempo, tengo bastante tiempo, pero yo creo que hemos enseñado lo básico, lo importante de este comentario simple con respecto a la parashá, a la aliyá de esta semana. Vamos a ver también esta semana que estamos leyendo con respecto al primogénito, y es muy interesante ver cómo la muerte del Mesías representa la restauración del primogénito para que haga la función a la cual fue llamada, y no tiene que ver nada con el servicio del templo, porque en el servicio del templo Dios escogió a los levitas, a los hijos de Sadoc, para que hicieran ese servicio. Pero ¿cuál era la función del primogénito con respecto al servicio al Eterno? ¿El Eterno llamó a Israel simplemente para que haga el servicio del templo, o designó a unas personas para ese servicio y a todos los demás para hacer una función con respecto a ello? Esto lo entendieron los primeros discípulos en el primer siglo, cuando sobre ellos vino Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en Shavuot, para que ellos fueran entonces testigos en el mundo entero de lo que Dios llamó a Israel ser luz a las naciones. Y la historia es clara, fueron los primeros inmersos en el Espíritu en Shavuot, todos judíos, llamados a anunciar a las naciones su redención. También ha venido a través del Hijo del bendito, Yeshua el Mesías. Quiera el cielo que en su momento, amigos, podamos entender, y así terminemos con este muro que estamos construyendo nosotros, luego que Yeshua lo derrumbó con su muerte. Porque si usted no se ha percatado, estamos construyendo un muro de separación nuevamente, obligando a las personas a observar ciertas cosas que, si no conocemos la historia de ellos, vamos a darnos cuenta que estamos cayendo en error. Que el cielo, bendito sea el reino de su nombre, tenga misericordia de nosotros y nos permita nosotros mismos destruir y derrumbar a aquellos que nosotros construimos, siendo Yeshua aquel que derribó la pared intermedia entre nosotros. Que este día de descanso que estamos próximos a recibir, el Shabbat, podamos reflexionar sobre eso y podamos renovar nuestras fuerzas en Mesías para hacer lo que nos corresponde: anunciar las buenas nuevas de la redención a la humanidad. Mi nombre es José Otero.
director del ministerio es Jaime. Le pido a ustedes, por favor, que siempre incluyan este ministerio en las oraciones, porque es mucha la labor que tenemos que hacer y el tiempo avanza. Así pues, me despido. Esta semana no habrá comentario complejo de esta parashá. Espero la semana que viene poder retomar ambos temas. Que tengan excelente Shabbat. Shalom.